Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante este fin de semana se llevaron a cabo diferentes actividades concernientes al carnaval. Primero se celebró la coronación de reina infantil y juvenil del carnaval número 61 y también se llevó a cabo la premiación del Rey de Tumba 2015, quien quedó a manos del vocalista de Bulería, Rocco Flava. Este fin de semana fue de celebración para el carnaval. Durante 2 eventos, nuestra isla conoció su reina juvenil e infantil y también conoció al Rey de Tumba 2015. En la primera actividad, mucha expectativa se había generado en torno a quién se convertiría en la próxima reina juvenil del carnaval número 61. Después de algunos fallos en la organización, se dio como ganadora a Yenisa Maduro de Popcorn Dancer. Entre tanto, el sábado se llevó a cabo la premiación del Rey de Tumba 2015. Esto se llevó a cabo en el Piedra Plat Entertainment Center, en donde todo el público amante del carnaval llenó este lugar. A pesar de que también se presentaron algunos retos de sonido, los cantantes uno a uno subieron a la tarima y dieron lo mejor de sí. Pero el jurado calificador dio como el gran ganador del Rey de Tumba 2015 a Rodrick Rocco Flava de la agrupación Bulería. Y no podemos dejar de hablar del triunfo de Miss Universo, en donde la señorita Colombia se llevó la corona como la mujer más bonita del mundo. Minutos después de recibir la corona, Paulina Vega, la nueva soberana universal de la belleza, concedió su primera entrevista en Miami, ciudad donde se realizó la ceremonia. Paulina Vega Diepa, como toda una Miss Universo, apenas fue coronada como la mujer más bella del planeta, se dirigió al público para hablar de su triunfo. Me siento como en mi país, me siento como en Colombia, he tenido muchísimo apoyo, tuve muchísimo apoyo desde el primer día que pisé el aeropuerto de Miami. Entonces, más agradecida no puedo estar. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a todas esas personas que me acompañaron, que confiaron en mí, y esta corona es por ustedes. Adicionalmente habló de su carnaval de Barranquilla, pero al parecer los colombianos tendrán que esperar un rato. Los carnavales se adelantaron, yo ni siquiera quiero saber lo que está pasando en este momento en mi país, porque es más importante que el mundial, o igual de importante. En mi país es muy importante los reinados y ya estaban esperándose muchísimo tiempo una Miss Universo colombiana, y le quiero decir a todos los colombianos que me van a ver y que me vieron que muchísimas gracias por el apoyo, y sé que están muy felices igual que yo y que todo esto fue por ustedes. Y bueno, en Barranquilla, voy a ir como una ex Miss Universo, porque no creo que pueda ir este año, pero el otro año iré. Y finalizó saludando, por supuesto, a todos sus compatriotas. Un saludo a toda la gente colombiana, los quiero, los amo muchísimo y gracias. ¡Mua! Paulina nos regala esta segunda corona universal para el país, luego de 4 virreinatos y después de más de 50 años de no tener una Miss Universo. Paulina Vega, señorita Colombia y actual Miss Universo 2014-2015, tiene linaje real. Su abuela, Elvira Castillo Gómez, fue señorita Atlántico en 1953 y además fue tercera princesa en el Concurso Nacional de Belleza. Nuestra reina habla 4 idiomas: inglés, francés, alemán y por supuesto español. Conozcamos más de cerca quién es Paulina Vega. Ella es Paulina Vega Diepa, nuestra representante de Colombia en Miss Universo. Esta hermosa barranquillera de 22 años desde pequeña sabía que iba a ser reina. El desfilar y posar para fotos lo heredó de su abuela materna, Elvira Castillo Gómez, quien en 1953 fue reina del Atlántico con el concurso de Señorita Colombia. Paulina siempre se destacó en el baile y fue una niña muy dedicada a sus estudios, además de ser muy consentida por sus 7 hermanos. En el 2013 representó a su departamento del Atlántico en el Señorita Colombia y logró convertirse en la mujer más bella de nuestro país. Además ganó el premio a Mejor Traje Típico y Mejor Cuerpo. ¡Bienvenida Colombia! Todos estos atributos físicos, su parte intelectual, carisma y actitud hacen de Paulina una mujer 10. Paulina es un personaje arrollador, ella realmente es un personaje. Costeña, con esa alegría propia de esas mujeres costeñas. Fue una señorita Colombia alegre, simpaticísima. Ella es una niña, primero ama a su familia, y cuando tú eres amado por tu familia y fuera de eso tienes una belleza como la que tiene ella, y ella tomó muy en serio el ser señorita Atlántico, el ser señorita Colombia, y
la vida le dio la oportunidad de que Miss Universo lo trasladaran para estas fechas y ha tenido el entrenamiento, está teniendo el entrenamiento, lo está disfrutando allá y segundo, ya no va a competir con nadie, ella sabe cuál es su fortaleza y la está disfrutando. Paulina, una mujer dedicada y con la meta clara de ser la segunda Miss Universo de Colombia, se preparó para esta competencia con los mejores. Estuvo en Miami por más de un mes en entrenamiento físico y hoy todo el mundo pudo ver su gran desempeño. Felicitaciones, Paulina, tu país se siente orgulloso de tus logros. Pero la fiesta no fue solo en la casa de la nueva Miss Universo. Las calles de La Arenosa se vistieron de fiesta y los barranquilleros armaron un precarnaval para celebrar el triunfo obtenido por Paulina. Aproximadamente 30 minutos después de conocer el nombre de la nueva Miss Universo, Barranquilla enloqueció. Los curramberos salieron a las calles a celebrar el triunfo de Paulina Vega. Los carnavales se prendieron ya, los carnavales se prendieron desde hoy. Barranquillera, los carnavales están prendidos desde hoy con Miss Universo. ¡Que viva Colombia! Barranquilla, orgullosos, somos orgullosos porque tenemos a las mujeres más lindas, más cultas. Ahí demostramos que Barranquilla es la número 1. Barranquilla es la mujer más hermosa que tenemos, belleza. Somos las mujeres más hermosas del universo por nuestro desparpajo, barranquillera, por nuestro desparpajo que nos caracteriza, Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla. Caravanas de carros pitando con la bandera de Colombia se aglomeraron en la tradicional calle 84. El carnaval se adelantó por cuenta de la mujer que después de 67 años obtuvo la segunda corona para nuestro país en Miss Universo. Estamos muy orgullosos de lucir esta hermosa corona de Miss Universo porque nos lo merecemos. Colombia es la ganadora y se preparó para esto. Somos las mujeres más hermosas del universo, más despampanantes, con ese desparpajo que nos caracterizamos, barranquilleras. ¡Claro que sí! ¡Los barranquilleros tenemos madera para todos! ¡Los barranquilleros somos todos! ¿Hasta qué hora es la celebración hoy? Hasta el amanecer es la celebración hoy. La fiesta se prendió hasta el amanecer y nuestra Arenosa es motivo de satisfacción no solo por tener el mejor carnaval o grandes estrellas mundiales como Shakira y Sofía Vergara. Ahora tenemos el orgullo de saber que la mujer más bella del planeta es una hija de esta ciudad. Y hablando de reinado, no podíamos dejar atrás la gran presentación que tuvo Miss Aruba en este certamen. A pesar que no fue una de las finalistas, el nombre de Aruba resonó en este concurso internacional de belleza. ¿Quieren saber por qué? El certamen internacional más importante de la belleza, Miss Universo, eligió como soberana a la señorita Colombia, pero la representación que hizo Miss Aruba en nombre de Diane Zimmerman también fue impecable. Ella se lució en la pasarela, entrevista con el jurado y carisma junto a las otras candidatas. Pero el nombre de Aruba también tuvo su momento cuando el anfitrión de Miss Universo vistió el traje nacional de Miss Aruba en el escenario y se refirió que su camerino estaba cerca al de Miss Aruba y él le pidió prestado el traje para lucir en el escenario. Asimismo dijo que fue uno de sus favoritos y afirmó que el vestuario era muy pesado. Así que Aruba también tuvo su momento en Miss Universo. Este certamen, el cual fue televisado por millones de personas alrededor del mundo, escuchó el nombre de Aruba y muy seguramente esto es algo valioso para nuestra isla que siga continuando recibiendo algún reconocimiento internacional. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una lamentable noticia para el mundo de la música. Uno de los artistas que le hizo un invaluable aporte a la música mítica falleció a la edad de los 69 años. Les hablo de Demis Roussos, quien acompañó a muchas generaciones con canciones, letras y ritmos. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one. El cantante griego Demis Roussos falleció durante el pasado fin de semana en un hotel privado de Atenas a los 69 años de edad, según lo anunció el centro médico. Después de haber estado hospitalizado durante mucho tiempo en el hospital, el artista mundialmente conocido como Demis Roussos ha fallecido. Nacido en Alejandría, en Egipto, Demis Roussos formó parte de grupos como We5 y The Idols en los años 60, antes de convertirse en el vocalista del grupo Aphrodite's Child, Los Hijos de Afrodita, gracias a su poderosa y bien timbrada voz. A partir del 1971,
Se lanzó en una carrera en solitario y vendió millones de discos, algunos de ellos en español. Su último trabajo se remontaba a 2009. Retirado desde hacía varios años, hizo una de sus últimas apariciones públicas en Atenas en septiembre de 2013, cuando recibió de manos del embajador de Francia las insignias de Caballero de la Legión en honor. Demis Roussos, con chaqueta oscura y corbata de flores, asistió a la ceremonia sonriente y rodeado de su familia, pero sus problemas de salud le obligaron ya entonces a permanecer sentado. Hoy el mundo recuerda a una de las voces que le ha hecho un gran aporte a la música. Demis Roussos falleció, pero muy seguramente sus músicas y sus letras continuarán en generación en generación. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.